Luis Manuel Fernández Portocarrero y Guzmán nació el 8 de enero de 1635 en el Palacio de los Condes de Palma del Río, en el seno de una poderosa familia aristocrática andaluza, y falleció en Toledo el 14 de noviembre de 1709. Antepasados suyos fueron el gran cardenal Pedro González de Mendoza y también Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares. Estudió teología y se doctoró en Derecho Canónico y Civil, y al fallecer el deán de la Catedral de Toledo en 1651, contando Portocarrero 16 años, asumió el cargo e inmediatamente tuvo acceso a Palacio, donde fue nombrado sumiller, siendo el primer paso dentro de la corte. El segundo fue ser nombrado representante de Carlos IV en la ofrenda al apóstol Santiago, llevada a cabo en el año 1655, y el tercero, a la vuelta de Santiago, ser nombrado canónigo de la Catedral de Toledo. En 1663 recibía las órdenes mayores. 5 años después se libraba un enfrentamiento entre Juan José de Austria, hermanastro de Felipe IV, y el valido de la reina, el jesuita Everardo Nitar, en el curso del cual, triunfante don Juan aupó a la púrpura al deán, que se sobrepuso al confesor de la reina, Everardo Nitar, siendo nombrado cardenal en 1669 por parte del Papa Clemente IX, lo que en 1670 lo llevó a Roma para participar en el cónclave que nombró Papa a Clemente X. Y en Roma seguirá la crisis que en 1676 llevó al poder a don Juan de Austria, y el último día del año, Portocarrero sería nombrado virrey de Sicilia en medio de un conflicto surgido en Mesina, conflicto que había sido casualmente provocado por Francia. Pacificó la isla y en 1678 era nombrado embajador extraordinario en Roma, a pesar de haber sido nombrado arzobispo de Toledo el año anterior, tras haber superado nuevamente a Nitar, que en el ínterin también había sido nombrado cardenal. Ya de regreso, en 1679 fue nombrado consejero de Estado, cargo con el que fue personaje fundamental en la crisis del reinado de Carlos II, sin abandonar su trabajo pastoral, que llevó a convocar el Sínodo Toledano de 1682, cuyas constituciones estuvieron vigentes hasta finales del siglo XX. Su responsabilidad de consejero de Estado le llevó a apoyar el matrimonio del rey con María Luisa de Orleans en 1679, y su fallecimiento 10 años después también tomaría parte en la elección de María Ana de Neoburgo. Portocarrero, así, intervenía directamente en los asuntos de Estado como apoyo de Juan José de Austria, que falleció en 1679, pero su salto definitivo a la política se produjo 16 años después, con la publicación de unos memoriales en los que expresaba su pensamiento político, que pretendía asemejarse al del cardenal Cisneros. En los mismos denunciaba la degeneración que España sufría en todos los ámbitos. Partidario de la meritocracia, se obstinó en apartar a los mediocres y se presentó a sí mismo como candidato a asumir las más altas responsabilidades del Estado, marcándose como meta unificar las leyes de todo el reino. La crisis era manifiesta, y se conformaron dos partidos que, ante el manifiesto deterioro de Carlos II, atendían el hecho sucesorio. Estos debates hicieron que en 1696 fuese designado heredero José Fernando de Baviera, el sobrino nieto de Carlos II, que contaba 4 años de edad, siendo rechazado el otro candidato, el archiduque Carlos de Austria, apoyado por el almirante de Castilla. Pero la muerte del candidato, supuestamente envenenado 3 años después, por orden de Luis XVI de Francia, truncó todas las expectativas, y Portocarrero optó por un gobierno fuerte, para lo cual veía imprescindible la alianza con Francia. El heredero debía ser el duque de Anjou, nieto de Luis XIV, desligado, eso sí, de Francia, y su ascendencia con relación a Carlos II consiguió el objetivo marcado:
bajo sus parámetros con vistas a evitar una diáspora de la monarquía si a la muerte de Carlos II España no tenía rey. En principio, las condiciones se cumplieron. A la llegada de Felipe V, el Consejo de Despacho estuvo constituido solo por españoles durante un cortísimo periodo de tiempo, pero desde finales de 1701 los embajadores franceses empezaron a asistir a sus reuniones y en enero de 1703 Portocarrero acabó dimitiendo de su puesto en protesta por la deriva del Consejo, que iba nutriéndose de franceses enviados por Luis XIV, quien ejercía sobre su nieto Felipe V una influencia que no había sido calculada por Portocarrero, que acabó al margen de toda acción de gobierno. El 25 de junio de 1706, el archiduque entró en Madrid y el pretendiente austriaco fue aceptado como monarca en Toledo, donde el cardenal ofició el Te Deum de proclamación. Tras la guerra y tras haber satisfecho una multa, ofreció su lealtad a Felipe V y hasta llegó a bautizar a Luis, hijo de Felipe V. Y el cardenal Portocarrero, que tanto deseaba parecerse a Cisneros, acabó siendo un remedo de opas. ¿Por qué se llegó a esa situación? ¿Por qué, conociendo como conocía al dedillo la política europea, conociendo como conocía las actuaciones de todas las potencias europeas tendentes a una inminente conquista y atomización de España, no optó por una medida extraordinaria? ¿Por qué, en vez de meter en el gallinero al zorro trans, convertido nominalmente en gallina, no se coronó a sí mismo como rey? Esta última pregunta, desde el más encumbrado catedrático hasta el último patán, coincidirán en señalarla como un exabrupto. Lo entiendo. Pero, ¿acaso no es mayor exabrupto poner como rey de España a Felipe V? ¿Acaso no era conocedor el cardenal de las actuaciones antiespañolas de toda Europa y de sus principales urdidores? Portocarrero conocía perfectamente a Marián de la Tremoille, conocía a Juan Orri, a Montellano, al cardenal Estrés, a Harcourt, a Marsin. Los conocía a todos. Y conocía a Felipe de Anjou. Era consciente de su débil condición física, poco mejor que la de Carlos II. Y también era conocedor de la dependencia que éste tenía con relación a su abuelo, el rey de Francia. ¿Qué desconocía el cardenal Portocarrero? ¿Qué le impidió ante esa situación coronarse él mismo rey? Tal vez que eso hubiese conllevado una guerra civil y que conllevó la coronación de Felipe V, correa de transmisión de las ambiciones de su abuelo Luis XIV, perpetuo enemigo de España. Si en vida de Carlos II se propuso a sí mismo como solución a los problemas de España, con más razón debía haber hecho lo mismo a la muerte del monarca, máximo teniendo en cuenta que la enemistad de las potencias europeas era más que manifiesta. Al fin, la extraordinaria labor realizada durante su vida la quemó por falta de valentía en el momento más decisivo de la historia de España, lo que puso a España entonces y hasta hoy mismo al pie de los caballos, en la misma posición alcanzada el año 711. Pero ahora los invasores eran otros. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.